Still, huh? Aunque haya mucho sol, pero estamos en la sombra. Okay, we're discussing today 1,000 years of Christianism. Entonces hoy estamos hablando sobre los 1000 años de cristianismo. And today the world looks upon only those professing Christianity. Y hoy el mundo solo mira a aquellos que están profesando ser cristianos. According to the definition, the ism here is those who claim to be Christians Entonces son aquellos, de acuerdo al ismo, entonces son aquellos que se profesan ser cristianos. and sometimes that could be deceiving Y aunque ellos se profesen, eso puede ser un engaño. because Christianity isn't professing Porque la cristiandad no se trata de profesar or proclaiming, o proclamar, okay, but it's living. pero es vivir. And so it's very easy to claim and proclaim or profess Christianity without knowing the life of a Christian. Entonces es muy fácil profesar, declarar que uno es cristiano si uno no mira y analiza la vida de la persona. And we're talking about following a religious system Y estamos hablando de seguir un sistema religioso, of worship, de adoración, works, obras and obligations. y obligaciones. Okay, that's always been paganism. Eso siempre ha sido el paganismo. Okay, and we have to learn to grow out of those systems Y tenemos que aprender a crecer fuera de esos sistemas, because it's another form of bondage, porque es otra forma de esclavitud. and usually without understanding, Y usualmente sin entendimiento, and we're dealing with basically ignorance, estamos not tratando, knowing. lidiando mucho con la And ignorancia. when they call these 1,000 years, we're talking about as dark ages. Entonces cuando les hablan de esos 1000 años como la era oscura, It's really talking about the ignorance, está hablando de la ignorancia en a esa lack etapa, of knowledge. la falta de conocimiento. And what does ignorance look ¿Y like? cómo se ve la ignorancia? It's again sort of groping in the dark, Es como algo que está jalando en la okay? oscuridad. Looking for answers, Está buscando Not en la oscuridad por knowing respuestas how to get them. sin saber cómo llegar a unas And this is conclusiones. a good thing, not a bad thing, Y eso es algo bueno, no es algo malo, because there is a seeking. porque hay esa Okay. búsqueda. And so we see what's happening in the nations. Y vemos lo que está pasando en las naciones. God is moving, Dios está okay, obrando geographically, geográficamente, moving powers, moviendo poderes okay, and allowing, y permitiendo okay, Christianity que la cristiandad to grow crezca with more freedom con más from libertad external control. del control externo. Power is always looking for not only expanding their power, El poder siempre busca no solo para expandir su poder, but preserving their pero power, también keeping preservar it. el poder que tienen. And when there are threats, Y cuando hay amenazas, they adjust, entonces reajustan and sometimes they leave, y a veces dejan, desisten move away from the threats. o se alejan de las amenazas. Okay. So in the opening statements, Entonces aquí en las the primeras state of the declaraciones, world at that time El es- was Christian government. el estado del mundo en ese entonces era el gobierno cristiano. Okay, when people think of government, it's external. Cuando alguien piensa en gobierno es externo, That's been practiced for thousands of years. que ha sido practicada por miles de años. We naturally go to think of outward power, Y usualmente lo que pensamos es poder externo. and we have yet to understand the power that comes from Christ out. Y nos falta entender ese poder que habita de nosotros de Cristo y sale, influye. Okay, it works outward invisibly. Entonces, y se esparce desde adentro afuera invisiblemente. I think even today you will encounter many Christians. Aún hoy creo que ustedes se van a topar con muchos When they cristianos. think of government, the first thing they think of is external Cuando government. les mencionas la palabra gobierno, solo piensan en el gobierno Okay. externo. But God is displacing Pero Dios está removiendo the necessity la for necesidad external de ese government. gobierno externo. We need that external government Necesitamos ese gobierno externo when we don't have power to govern ourselves. cuando no hay poder dentro de nosotros para gobernarnos a nosotros Okay. mismos. And so it's going to take a millennium, 1,000 years, Entonces va a tomar miles de años for men to reason para que los hombres razonen out what we call
self-government. razón en este concepto del autogobierno. To think, how to think. ¿Cómo pensar? What's a solution? ¿Qué es una solución? All we have from external government is force Lo único que tenemos de gobierno externo es la fuerza with corruption con corrupción and great, shall we say, suffering. y con mucho sufrimiento. Even when Christian government, Aún con gobiernos cristianos there is bondage. you hay see. esclavitud. Okay, in the name of good, we En el do nombre wrong. de bien de Dios hacemos lo malo. And we look back as not knowing. Y cuando miramos hacia atrás podemos ver la ignorancia, no Not sabían, taught. no habían sido enseñados. Okay, so a lot of people like to criticize the past Entonces muchas personas les gusta criticar el pasado and think how somehow today we are better y pensar que hoy en día estamos mejor. people. Somos como si fuéramos Okay. personas mejores. That's human vanity. Eso es vanidad humana. Okay, so our attitude about history Entonces nuestra actitud sobre la historia is again seeing God working out es ver cómo Dios está obrando government su for all many gobierno nations. para todos los hombres y todas las We naciones. have to experience the negative to reject it. Tenemos que experimentar lo negativo para poder rechazarlo. You would really have to be deep in the negative or the wrong thinking Tienes que estar bien profundo en los pensamientos incorrectos before you're ready for the alternative. antes the de que good. estés listo para la Okay? alternativa, lo bueno. And so we don't fault the past generation, Entonces no les vamos a echar la culpa a las generaciones pasadas, but we see God rising pero vemos and que bringing up Cristo está okay, levantando advancement avance according to our nature, de acuerdo a nuestra according naturaleza, to our de circumstances. acuerdo a nuestras circunstancias. And so when we think of this morning of these nations still in darkness, Entonces cuando estamos pensando esta mañana, como lo hicimos, de las naciones en and the oscuridad, only light, of course, are those Christians who live y que la única luz son esos in- cristianos que están in viviendo ahí, contrast, que okay, viven diferente que todo like el the mundo, first century Christians. como un contraste, como en la But iglesia del primer They're siglo. dealing with great evil and anti-Christian power. Ellos están lidiando con gran maldad y un poder en contra del cristianismo. There's a great jealousy for power in this world. Porque hay un gran celos por poder en este mundo. Okay, and that is the pride and arrogance Y ese es el orgullo And y la ambition. arrogancia y la ambición of man's depravity. de la So depravedad de los that's what we're hombres. dealing with. Con eso estamos lidiando. And we can't control that depravity. Y We no can't podemos controlar la depravedad. somehow govern it. No podemos gobernarla de alguna We manera, have to displace it. sino que tenemos que Okay? It cambiarla. has to go away on its natural. Tiene que irse o morir su I call it muerte a natural, natural death su muerte natural, with lack of support, sin que nadie apoye o trate de revivir eso. where it will not bow or surrender No podemos doblegarnos ni Okay. rendirnos ante estas, to man's power. a los poderes de los hombres, Okay, stand fast, sino que Christ tenemos said. que Paul pararnos said, firmes, como in Pablo the dijo, liberty I have given you. en la libertad que Dios nos ha dado, Okay, spiritual liberty. en esa libertad espiritual. Okay, so this is how Christianity advances. Entonces, de este modo es como cristiandad Okay, puede very avanzar. slowly, by the Es way. muy lento, It's slow. es muy lento. And we can see that those that were not rooted in the gospel, Podemos ver que aquellos que no tenían buenas raíces en el Evangelio, but superficial faith, sino que una fe superficial, will suffer, van a sufrir, okay, will not be able to stand. no van a poder separarse firme. And there are many in our own countries Y hay muchos en nuestras naciones that are not able to stand. que no pueden pararse firme. So, on the second quote, not the third quote, Entonces, okay, esta es tercera declaración. the thing that rises out, which is unexpected during these 1,000 years, Lo que surge en estos 1000 años, que es inesperado, is monasticism. es el monetismo. Yeah. Now- Monasticismo de monks, Monks, okay? monasticismo. Yeah. Now, again, it's another system, De nuevo, es otro sistema, but it's a system to escape corruption. pero es ese sistema que surge para escapar de la corrupción. And that was external. Y era algo solo externo, But again, it was leaving pero era el hecho de dejar the world, el mundo, the religious system el sistema okay, religioso that was ineffective. que no Okay? era And so efectivo. we can look into monasticism here. Entonces, aquí vemos el
Now, God raises monasticismo. up thinkers in the middle of ignorance. Entonces Dios levanta a pensadores en el medio de la That's very ignorancia. important. Y eso es muy Okay? importante. Who began to think, reason, Que empezaron a pensar y okay, razonar. and to seek reasonable answers. Y a if you will. llegar a conclusiones razonables. Okay, what's wrong? ¿Qué es lo correcto And what is the incorrecto? solution? ¿Y cuál es la Okay, to all solución this. para And estos problemas? I think we can see in our own circles Y creo que thinkers podemos ver en nuestros propios círculos que hay gente que son pensadores and putting their thinking in writing y que están poniendo sus pensamientos en papel and making mistakes along the y way, cometen errores a lo largo del tiempo, but coming closer to the truth. pero llegando a la conclusión correcta, la Those verdad. who had access to the truth. Very Son few, aquellos que very tienen few. acceso a la verdad y son pocos. Okay, we would have universities Entonces tenían universidades, established for the scholars. universidades establecidas para aquellos que sí les gustaba filosofar y There razonar. were popes Aún that papas, were interested aún papas están in interesados fixing the doctrine. de Okay. corregir las doctrinas, And because there was opposition, heresies, they call them heresies, porque habían oposición o herejías that would take away the union. que right? quitaban la unión. And so some of these popes who were genuine in keeping the kingdom together, the Entonces, Christian, algunos papas que de verdad tenían un interés de mantener la, Okay. mantener la to unidad strengthen the thinking as well as the practice of Catholicism, y fortalecer el pensamiento y las prácticas del catolicismo, protecting the gospel. protegiendo el Okay. evangelio. This is why the Son of God was preserved and protected by men in power, Y por eso la idea de que Dios, Cristo es el Hijo de Dios, fue protegido por esas personas en poder, to keep Christianism together. para poder unir a todo el cristianismo. Also, again, our enemy these days Entonces el enemigo nuestro en estos días is ignorance, not es la knowing. ignorancia, no los hombres. Many times when we're given some truth, Muchas veces que cuando For the recibimos first time, verdad por primera vez, you always say, I didn't know this. uno dice, pero yo no sabía Why esto. didn't I know this before? ¿Por qué no sabía esto Okay. antes? God reveals Dios revela truth, su verdad okay, as we need it. a la Okay. medida que la necesitamos Okay, it's and when we're ready for it, y cuando estamos to listos para certain ello. individuals. Para algunos In this individuos. case, we can always see a key individual En este caso siempre vemos como un hombre clave who had the gift que tenía el don of thinking and writing, de pensar y escribir and we want to pay attention. y queremos estar atentos. And I suggest that we have more thinkers today than we did then. Y sugiero hoy que hoy tenemos Okay. más pensadores de lo que habían en ese entonces. The thinker is why. El pensador es el que pregunta por qué. Your children are natural why Sus people. hijos son naturalmente They niños del want por to qué. know the reason, Quieren saber las razones por okay? qué. The whys of Christianism, El porqué del cristianismo or some of the religious practices. o de even. las prácticas religiosas. Why do ¿Por we qué? do this? ¿Por qué hacemos esto? Okay, why do they say this? ¿Por qué dicen esto? What's wrong with this teaching? ¿Qué está incorrecto con esta That would, enseñanza okay, corrupt que va a corromper the Christian life la vida or Christian cristiana, thinking. el pensamiento cristiano? So man thinks of material safety, Entonces el hombre piensa en la seguridad material and God raised up the sons of Japheth y Dios levantó a los hijos de Jafet in Europe en Europa to challenge para como retar the bondage of the East. las cadenas del oriente. These sons of Japheth could not be tamed by force. Estos hijos de Jafet no pudieran It's ser interesting. contenidos por fuerza. Okay, I mean they were hordes. They were Ellos eran armies. ejércitos masivos, They were tribal. They were wild. tribales, salvajes, Okay, uncivilized. no eran civilizados, So we call ferocious. eran feroces. And it caused the, shall we say, the peace of the East, the peace of the kingdom, Y causaba que la paz del mundo en ese entonces, de to los almost reinos, run for cover. que quisieran huir para And cubrirse. that's why we have an Eastern and Western Empire. Entonces, y por eso tenemos el imperio del este, del oriente y del occidente. Okay, run for safety. De todos estaban huyendo por su And as I seguridad. mentioned in another place, going eastward was a place of comfort and settled. Y como dijimos, cuando se iban hacia el occidente era como más pacífico. People were accustomed Oriente.
external control and government. Oriente era más pacífico, ¿por qué? Porque la gente estaba acostumbrada al poder, a que la gente los controlara. It's easier to govern people who are slaves. Es más fácil gobernar o dependent. controlar a gente, a personas que son dependientes, que son esclavos. And on the western end, En el they had oriente. lost most control. En el occidente habían perdido el control. Okay, so they would rule from the east, and that was really Eastern Europe is Greece. Entonces, el oriente es como el reino de Grecia. That was a place of education, Ese era el culture, lugar de art, science. educación, ciencia, Okay? artes. That was the highest point of education the world had reached. Entonces, ese era el punto máximo que el mundo había llegado en sus Okay, pensamientos. the best the world had in place. Era lo mejor que el mundo tenía de poder Okay. y de conocimiento ahí. That was where power was. Ahí es donde estaba el poder. And the challenging West was, again, unable to be tamed as well. Y el occidente entonces estaba aquí y no podía ser como doblegado. And that's where the monasteries began to appear, Y aquí es donde empezaron a aparecer esos monasterios. by individuals who cast off the world. Por individuos que querían alejarse de este mundo, The rechazar. world and the church that saw corruption, Los que veían la corrupción, okay, wealth, que veían las okay, riquezas, worldliness. que veían todo lo que el mundo tenía que ofrecer. They were sincere followers. Y eran genuinos seguidores. Okay, so this is made space, made room Entonces ellos se alejaron e hicieron un for a espacio kind of independence, para una cierta though independencia, it was religious. aunque era religiosa. The Roman government or Roman rule would lose the West, Entonces el imperio romano iba a perder el occidente. and that's when the tribes took over. Y the ahí es Germans. cuando los alemanes, Germans. las tribus, entonces empezaron a tomar el The sons control. of David are known as Germans, Entonces los hijos de Jafet se conocen como los and alemanes. they added their character to Christianism. Y ellos agregaron su carácter al cristianismo. Okay, so moving on, we have an individual who rises up in Africa. Northern Entonces Africa. tenemos un individuo que se levanta en África. Okay, Saint Augustine. Now he was canonized, and he was a saint. Saint Entonces San Augustine. Agustino, y él fue canonizado. Okay, when I think of hippo, it's not a hippopotamus. Cuando pienso de hipo, no es un hipopótamo, No, but he was a town in northern Africa. that one pero was. era, ah, Yeah. What is it? I don't know. I don't know. How do you It's- pronounce it? Ipona. Ipona, Okay. ah. Right. In English, it comes hippo. En inglés se traduce hippo como hipo. And again, he's the hipopótamo. time of Constantine. Entonces en el tiempo de Constantino, Constantine is 325, 312, right in there. 325, 312 por ahí. Okay, and his experience was a very sinful youth. He was a sinful youth. Entonces su experiencia fue que él era un joven muy pecaminoso. Okay, indulged in a lot of license and freedom Él se daba muchas libertades en su until juventud he personally came to Jesus. hasta que personalmente llegó a los pies de After a Cristo. series of trials, Después de and muchas investigation. dificultades y investigaciones, and you know his confessions. y sabemos sus confesiones. He sort of analyzed his life before Jesus Él analizaba su vida antes de Cristo, and why he lived the way he lived, por qué vivía de la manera que él vivía and the influences that led him into Christ. y las influencias que lo llevaron a Cristo. It's like a person's account of his own conversion. Entonces ese eran como los registros de su propia There were certain conversión. individuals, intelligent, shall we say, scholars, who Entonces hay muchos eruditos he inteligentes was able to argue with. con el que él podía He had argumentar, the wrong concept que tenían Okay. conceptos, of good and evil. que él tenía un concepto equivocado que era lo bueno y lo malo en la vida. So here he's reasoning Entonces aquí está his own razonando experience sus propias and trying experiencias to document it. y tratando de documentarlas. And I think the Catholic system sees him as a key individual Y el sistema católico lo ve a él como una persona clave in explaining the Catholic doctrine, para explicar las doctrinas the original católicas, belief. las creencias originales. Before intellectual, I would say, corruption came in. Antes de que la Modern corrupción times. intelectual empezara a But he infiltrar. established
reasonableness of Entonces, belief. él okay, estableció como el razonamiento, las creencias by his personal por experience. sus propias experiencias. And this is again a scholar who knew the languages and, Entonces, él conocía los idiomas and could put it in writing y podía escribirlo for posterity. para la gente que los seguía. So this is important, adding reason. Entonces, esto es To importante faith. ponerle razón Okay. a la fe. That was the idea. Esa era la idea. And again, what would destroy the faith? Entonces, ¿qué son las cosas que destruiría la fe? What arguments ¿Qué that argumentos? would undermine the reasons? Okay. ¿Qué argumentos destruiría la fe? It's quite remarkable. Again, we find that the Bible was not available. Entonces, y encontramos sorprendentemente que la Biblia no estaba tan fácilmente disponible, Not to the degree that it would become. no como ahora hoy en día. But again, his personal experience Pero en su experiencia personal, and personal contact, ese contacto okay, personal, was recorded. That's important. esa conversión estaba registrada. We have to understand we have to be not a thinking people, but a writing people. Tenemos que de verdad estar de acuerdo con esta idea de que no solo somos gente que piensa, sino que gente que The escribe. records of history are primary sources. Los registros de la historia son recursos importantes It's left for the future y los dejamos education ahí para la futura Okay. educación and to identify true advancement and progress of the world. y ahí se puede identificar de verdad el avance del mundo. Okay, so it's amazing that again these are people who lived the worldly life. Entonces estas son personas que vivieron su vida I mean, he didn't leave anything out in his confession. y en sus confesiones él no nos, como Laid él it dijo out, todo, él dijo all his toda su sins vida, of todos sus youth, pecados okay? de juventud, Because that was the world. porque él está mostrando, este es el mundo, The best biography. esta es la mejor In biografía. fact, this was one of the first autobiographies. Y esta era una de las primeras An autobiografías. intelligent, shall we say, written Y es testimony escrita of the inteligentemente sobre el poder of the gospel. del It evangelio. was not based on, shall we say, emotion No se or basaba sobre feeling, las emociones, mis but he sentimientos, really went through sino que an él intelligent documentaba stage of reasoning su with razonamiento intelectual someone called Ambrose, a church father of the con un times, padre en ese entonces, Okay. Ambrose, and became convinced. y se convenció. Okay. And that's the balance between personal experience and intelligent understanding. Entonces ese es el What balance de las conclusiones de la vida personal, pero poniéndole razonamiento y razonando las cosas a llegar a la verdad. Okay, now in the day, Entonces en este entonces there was that pagan influence había esa influencia pagana that came from Persia que venía de Persia, and Egypt, I think. Egipto. And Eastern thinking, there's always two dogs fighting. Entonces y en la I call them two mentalidad dogs. del oriente siempre hay dos perros peleando. Dualism. El it's called. dualismo. The good and evil, they're El bueno always y lo fighting. malo siempre están peleando. It's almost a cycle, Ese es un fact of ciclo, life. es un hecho de la vida. And I have seen and heard, again, in Christians, Y yo he visto y escuchado de It's cristianos mismos God and the devil. que ese es Dios y el diablo. Okay? And that there is a continual Y que battle. siempre hay esa batalla continua. They don't understand God overruling evil. Pero no entienden que Dios Okay. está sobre la maldad, Okay, he is controla la not maldad. evil, Él no es malo, but he rules over it. pero Él gobierna Okay? la maldad, It's Él not a gobierna. continual Sino que fight and warfare. no es una guerra continua. That's why we go to war. Por eso nos metemos en guerras. You know, we hear all the time, that's evil in the world. Cuando hay maldad en el mundo, We've got to destroy the evil. in the tenemos que world. destruir la We fear maldad. the evil. Tememos a la And maldad. the devil is behind all of it. Ay, el right? enemigo está And so detrás de we todo are esto. God's soldiers. in a Entonces sense, somos los okay? soldados de We Cristo. fight for the Lord. Luchamos en las guerras. And we hear today about fighting for everything we have. Entonces, y all hoy the good. hablamos de luchar por todo lo bueno que tenemos Okay, physical fight. en la batalla física. And you know that barbaric idea still creeps in sometimes. Y aún esas ideas bárbaras Right. todavía como que se infiltran en When you nuestras don't mentes. haven't experienced or known
God as divine providence. Cuando no all of tenemos it. esta experiencia como Dios, como providencia divina, Okay, not destroying everyone's ability to choose, que Él no destruye la habilidad de que cada persona but pueda still escoger, overruling. pero a la misma vez, aunque no controla, Él todavía está gobernando. That's the God of the universe. Ese es el Dios del universo. And so, again, even if Christianity were enforced and made the belief of the universe, of the world, Aún si la cristiandad fuera por ley, tenían que todos seguirlas alrededor del whether mundo, Islam or pagan or Roman, o sea, Islam, yeah, lo all pagano, the three, Roma. it's no solution to corruption that comes in and creeps and destroys. De todas maneras, eso no es una solución para lo que se entra en nuestros corazones y destruye. The powerless of human government to do that. El gobierno de los hombres no tiene poder en contra de lo But que he pasa came to the dentro. conclusion, which Entonces, is remarkable, Él llegó a la conclusión Okay. que es sorprendente, that this dual thing que esta can, idea de can dualismo be solved. puede ser It doesn't resolvido. have to be a continual warfare. Puede ser resuelto, no tiene que ser una guerra continua. Okay, society will advance over this. La sociedad va a Okay, avanzar okay, as the individual, a medida que el like individuo, himself, experienced. como él mismo experimentó, progressed. progresaba. Okay, his ability for his own spiritual growth Su habilidad de crecer espiritualmente somehow has to do with the advance of and the progress of forward of everyone. tiene que ver con el avance personal y de todos. The power of Christ Ese working through poder the individual dentro del individuo causes real change. causa un cambio So verdadero. he got out of his mind the idea of this constant battle. Entonces that él we're in sacó warfare. de su mente esta idea de la batalla constante Okay. entre dos. And we hear the doctrine of warfare, Y spiritual escuchamos warfare esa all the time. doctrina de la guerra espiritual todo el tiempo. There's no strain, no stress No hay estrés, no hay in lucha natural growth. en Okay. un crecimiento natural. And as many years as it took, Y tomó muchos años, it's expanded. It didn't get, stopped. pero incrementó y nada pudo detenerlo. But it was through the system of monasticism Pero fue por el sistema de monasticismo that you can get out of the world que puedes retirarte del mundo and do good, y hacer el okay, bien with modesty, quietly, modestamente, with silenciosamente, Christian morality, if con you will, moralidad even cristiana, though it's external, aunque solo es externo, but reaching the barbarians. pero así llegaron a los bárbaros. And they were placed in all different territories. Y estos monasterios estaban en diferentes territorios. Now they were church institutions Y ellos eran instituciones eclesiásticas from church funds. con dinero de la But iglesia. that was the way to mitigate the power of the barbarians, to tame them. Pero esa fue la manera que Dios usó para como calmar o domar a estos salvajes germánicos. Yeah. Not by sword, No fue por la espada, okay, but by works, good works. sino por las buenas obras que hacían. Okay, they had knowledge, these monks, Ellos tenían mucho conocimiento, about science, estos about monjes, sobre la medical health. ciencia, Okay, they were medicina, salud. perfect. But No eran perfectos, in the pero world of the barbarian, en el mundo de los bárbaros, life was survival. la vida solo Okay? era It was sobrevivir. rough and hard Era and fuerte, era harsh. duro y Okay, so that contrast. entonces había ese contraste. You might say this is local self-government. Podemos in decir form, que esto fue una forma de autogobierno, again, away from the Roman alejado del sistema papism and power. romano de poder. So we're going to see how this develops. Entonces podemos ver cómo esto se desarrolla But this is how, again, education y esto es como la educación, among the ignorant, cómo se educaron alrededor de ignorantes. but education by practice, Educación a través de which práctica, softened the savage, right? que suavizó el corazón de So, los salvajes. Their conversion was not just military Entonces la conversión de estos no era solo militar or legal, o legal, activities, but actually personal, more close. pero fue algo okay? personal, fue algo cercano. These were not armies. These Estos were no eran ejércitos, clerics, sino que okay? eran Missionaries, clérigos, eran if you will. misioneros. All right. And the monasteries were very well
organized. Y los monasterios eran bien organizados. Okay, so those who went into the monastery, Así que aquellos que entraban al was this, monasterio, I'm escaping the world. I'm ellos not están going to be diciendo, world. quiero alejarme del mundo. With Constantine, the world went into the church. Entonces con Constantino el mundo permeó la iglesia. The philosophy of the Las world filosofías del began mundo to influence empezaron a the influir doctrine of the la church. doctrina de la Okay. iglesia. Even though the gospel was sort of covered Aunque el by, evangelio estaba okay, siendo protegido, it was at the heart of Christianism. pero en el corazón del cristianismo, Okay, entonces, it was still Christ. Okay, que the Son of protegieron God. la idea de que era todavía Cristo, el Hijo de Dios. So in the dark of, Entonces, of ignorance, En la oscuridad de la there's ignorancia preparation, hay aquí una preparación okay, for light to come. But para it que la luz penetre had to be through the Pero tenía thinking que of ser Christian thinkers por pensadores cristianos and writers. y escritores. And the Bible Y la Biblia was in the monasteries, estaba en los monasterios, right, for the education of monks. porque esta For era the para la preservation. educación de los monjes, para la Okay. preservación. So when we go on to Jerome, Entonces cuando después bajamos a Jerome, right in the middle of this, is this true? Jerónimo, That 382, en the 384, Pope at the time, 382, el Papa en ese entonces commissioned, I guess comisionó hired, o okay, Jerome, contrató a Jerónimo translate para traducir the Greek, the Hebrew, de griego Bible. y la Biblia de griego y de hebreo into Latin. a Okay, latín, because everyone was Latinized, porque en ese entonces todos estaban taught the latinizados. Latin tongue. Now, Jerome wasn't necessarily a spiritual man, Ahora Jerónimo no necesariamente era un hombre but he was a espiritual, scholar. pero sí era un pensador. There is erudito. no evidence of it may have been, but he was commissioned by the Pope No hay to do evidencia this work. de su vida espiritual mucho, pero él fue contratado por el Papa para hacer esta obra. Translate the scriptures Traducir las into the escrituras common language of the al people. idioma común del pueblo. That's big, Entonces Right. eso es algo grande. right? Of course, you have to teach them Latin, Y claro, tienes que enseñarles right? latín, But the education was in Latin. pero la educación toda estaba en latín. The colleges, the Las universities universidades established, estaban by the establecidas church. por la iglesia okay, had the scriptures in y there. tenían las escrituras ahí, Okay, copies by hand, copias of course. hechas a mano. But this is again how the Europe was reached Entonces esto by es the como Roman language. Europa fue alcanzada a través del idioma de Roma. So he was called a humanist because of his scholarship. Entonces a él lo llamaban un humanista por sus estudios. But who else was available Pero to ¿quién know the más? Greek language? ¿Quién más estaba disponible que se sabía el idioma de griego? Okay, who understood the Greek language, the thinking of the Greeks? Que conocía el pensamiento griego, que conocía el idioma To see griego, the Latin equivalent, you see? para poder buscar el equivalente en latín. Okay, some people who are scholars Hay gente que son eruditos and have knowledge of language y tienen ese don de los are idiomas. careful about their exactness, right? Their Tienen que tener skill mucho in cuidado para Okay. hacer como lo más correcto. Yeah. Belief may come or not. Porque depende de esto puede llegar Right. la creencia, creer en Dios o la fe o no. Again, God is using all the instruments that are available. Y aquí Dios está usando todos los instrumentos que están disponibles. I pray he did come to Jesus. I don't know. Y yo oro, espero que Él haya llegado a los pies de Cristo, no But he sé. was indeed a useful instrument Pero Él fue usado por to Dios bring the scriptures. para traer las escrituras. Okay, we have wonderful scholars Tenemos gente muy in the field of inteligente science en la and engineering, ciencia, en ingenierías. right? But they may not believe. Y be pueden ser que believers. no crean en Okay. Dios. See, it's not two worlds. It's Entonces, one world under No God. son dos mundos, es un mundo bajo And the Cristo. gifts men have come from God. Y los dones que cada hombre tiene vienen de Do you Dios. understand? They ¿Entiende? made them Dios los creó. to excel in certain Y Dios talents. hizo a cada persona para que pudiera sobresalir en algún talento. And God is concerned for them as well. Y Dios les importa sus And vidas put them a place where they can know y los puso en un lugar donde pueden Okay. conocer His revelation. of la, himself. la verdad, la revelación de Él. Okay. And that's good. Y eso es isn't bueno. it? So, again, this is Jerome right in there with the same time as
St. Augustine. Entonces este es Jerónimo alrededor del mismo tiempo de San Agustín. And so he has the Bible Y él tiene la and he Biblia has his own experience. y tiene las And the experiencias. two come together. Entonces in his estas dos writings. se unen en And las escrituras. what's important is he's explaining a personal experience in a very readable as well as intelligent manner. So this is Augustine, right? Augustine and the Bible Ajá, and Jerome entonces- were contemporaries. Porque Agustino y Jerónimo entonces eran contemporáneos. Agustino pudo escribir sus pensamientos, sus experiencias, pero también tenía la Biblia para corroborar lo que estaba pensando y cómo estaba Okay. su conversión. Living in ignorance is darkness. Vivir en ignorancia es And oscuridad. on the west side of Christendom, Y en el Okay. occidente, el okay, cristianismo, we have the preservation of the Gospels teníamos la as a preservación work of the monasteries among them. de la Biblia como obra de los monjes. Those who sincerely felt that they had to separate from the world. De aquellos de que sinceramente Escape. sentían que tenían que escaparse del mundo, alejarse del mundo. And we have to remember that is not our intent to escape from the world, Y right? recuérdense que esta no es nuestra intención, no tenemos que escaparnos del mundo Not to be contaminated because of our own weaknesses and inclinations. y no debemos de contaminarnos por nuestras propias debilidades y por nuestras inclinaciones. Okay, but there was a belief among them Pero había esta creencia en ellos of the sacred work. de la obra sagrada. And when you study the life of a monk, Y cuando estudias la vida de un monje, much of some of the time was they're regulated. y toda la vida de un monje está regulada. I figure this is where public school educators learn to ring a bell. Y me imagino que aquí es donde los colegios públicos aprendieron a tocar la campana. Ting, ting, ting. From morning till night, Desde la mañana hasta la noche había bell will campanas. ring. La campana sonaba. and that means change activity. Y eso significaba cambio de actividad. The bell will ring. La campana Go to sonaba. prayers. Vaya a orar. Bell will ring. La campana sonaba. Okay, go cook or Vaya a whatever. you're- cocinar o But vaya- that was control. Pero entonces todo era It controlado. was as austere life, Entonces era una vida controlada. but it kept sin Rígida. Pero okay, lo on the mantenía, outside. mantenía como el Okay. pecado hacia They're afuera. occupied. Estaban And ocupados. there was a room, I'm told, called the scriptorium, Hasta hay un cuarto que dicen que era como el lugar de las where escrituras, they spent the time copying the scriptures. donde ellos se every morning. sentaban en el día a escribir, reescribir las escrituras. And it happened that it got to a point in Ireland, Y llegaron a un punto en Irlanda some island off of Ireland, que una was monastery, islita de Irlanda and they added art to the que scriptures. empezaron a agregarle Beautiful art. arte a las escrituras, Yeah. hermoso arte, Celtic art. arte Okay? céltico. And these are certain pages. Y Can you estos son imagine un reading a poquito Bible like that? De las imágenes, pueden imaginarse Okay. leer una Biblia In así con Latin? tantas en Okay? latín. It wasn't just copy work, but it was their attitude about the Word of God. Entonces no era solo que escribían las palabras, sino que era su actitud o sus expresiones hacia ver la palabra Now, de this Dios. is 700 years after Jesus. Estos son but still, 700 años después de Cristo. monastic preservation. Pero entonces la preservación de los monjes de las Okay. escrituras. And so it's an elevation. isn't Entonces it? esto eleva a las Now personas. they copied the scriptures. Entonces ellos copiaron las escrituras Hopefully they understood the scriptures. y esperamos que entendieron las and escrituras it would be changed by the y scriptures. que las But escrituras they were transformaran dedicated su right, vida, pero to this work. estaban dedicados a esta obra. And that was the age for this. Y esta era la era perfecta para esto. But the attitude, then for the word. Entonces su actitud por las escrituras, Okay. So Eso again, es. this was the best gift to Christianity was the Esta Bible. fue Always the Bible. la mejor regalo para la cristiandad, la Biblia, siempre es la Biblia. And this is how they escaped corruption Y así es como escaparon la and corrupción do again the work of God. para poder hacer And la other obra de things. Dios. They ministered to the tribes. Ellos ministraban a las tribus. Okay. And have you ever read, I guess, I don't know, there's a Spanish translation of a children's work called The Door in the Wall? No sé si ustedes han leído esa obra, no sé si está en español, pero se llama La pared en la muralla. Have you seen it? The door on the wall or the hole? The Door in the Wall. Entonces, la puerta en la muralla. Look it up. It's a wonderful Búsquenla, boy's es, book. you es know. para hombres, es Okay. maravilloso. You remember that boys cannot read girl books, Acuérdense que los hombres no les gusta y no pueden leer bien los libros de mujeres. but girls can read boy books. Y las mujeres no les importa leer los Okay. libros de hombres. Uh, On the wall, on the wall, on the wall.
The door on the wall. The door in the wall. The wall, door in the wall, en la pared. You know, you've heard the phrase, when God closes the door, he opens a new door. Entonces usted ha escuchado la frase que cuando Dios cierra una puerta, abre una nueva puerta. It's a good illustration of what it is to be in a monastery. Entonces esta es una ilustración de lo que significaba vivir en un monasterio. Again, science was, men of science came from monasteries. Los hombres de ciencia salieron de estos monasterios. Horticulturists, that is those who studied plants. Aquellos que estudiaban plantas salían They del were monasterio. not, again, off the street, but they were high, skilled Entonces los individuals. monjes no eran gente de la calle, sino que eran gente muy estudiada. Okay, so they all had their, like, YWAM chores. Y todos tenían sus this is a trabajitos de monastery, jucum. I don't guess. Aquí un poquito como monasterio. They were educators, Entonces okay? ellos eran educadores. But not because you're escaping something. Y ustedes no están escapando, eso es lo But it's ideal. idyllic, you know, in the country, Pero esto es ideal, away están from alejados the city. de la ciudad, de la Okay. bullaranga en la ciudad. Don't take it too seriously. No tomen esto tan en Okay. serio. But the German races, Entonces las razas now germánicas, they were all called Germanic, but there were different tribes of the German entonces people. todos estos los incluían bajo la bandera de germánico, pero eran tribus diferentes. You heard of Anglo-Saxons, Anglosaxones, and anglosajones, Celtics, and célticos, Picts, okay, Scotland, celtas. okay. All of them were dispersed throughout northern Europe, Entonces todos estos estaban esparcidos por el norte de Europa and they were always fighting each other. y siempre se la pasaban The peleándose los history unos of con los Europe otros. is one war after another. La historia de Europa es una guerra tras otra guerra. Okay, think about it. It's part of their history, but competition between the nations and tribes. Entonces es parte de su historia, la competencia de las naciones y de las tribus. Okay. Now, what comes into the, shall we say, Christianism? Entonces lo que Influence. entra a la influencia Okay. de Were the cristianismo pagan nations, eran las naciones and paganas, some from the Far East, India, hasta de India, Persia, Persia and Egypt would be Greece. y Egipto, Okay. que era Grecia. And again, that we were talking about incorporating, right, all of this into Roman teaching. Entonces ellos incorporaban todo esto a la enseñanza romana. And part of this was material things is evil. Y parte de la enseñanza era, ok, lo material This es is malvado, the esto es, flesh is evil. la carne es mala. Okay, you got to put it under government. Tienes que Okay. controlarla, ponerla, Bring the sujetarla. body under government. Que todo el cuerpo tiene que Okay. estar bajo un That's gobierno. the instrument of immorality. Entonces, porque este es un instrumento para la inmoralidad. Okay, get rid of your appetites. Okay? Quítate todos esos So apetitos the way to del do that mundo. is get out. right? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Live Salirnos del an mundo. austere life. Vivir una Okay, vida with minimum. hay Okay. mínima influencia. All right, and not feed the flesh. Y no alimentar la carne. Okay, not let the world get in, No dejar que el mundo entre a nuestro because espacio. it is weakened and denigrated or decayed the authority of the church. Entonces, porque la iglesia, la autoridad de la iglesia estaba corrupta y Yeah. débil. It's been contaminated Ha sido contaminada by wealth por las and riquezas all the riches that y go with todas it. las cosas que vienen con la riqueza. And so to being good with God, Entonces, para be estar in bien good delante de favor Dios, with God, estar en favor, tener favor de Dios, okay, you have to kill the flesh. tienes que matar la carne. Deny. They took Negarla. that literally, Ellos tomaron esto muy literal. right? Excuse me. That's what they taught. Eso es lo que le enseñaban. God was not again, from paganism, is austere. Okay? Entonces, He's stern, Dios es estricto, like the fuerte, Roman como character. el carácter But romano. he was more about judgment. Pero entonces Okay. pensaban que era más de juicio. If you've been in the Catholic system, Si that's ustedes pretty han much estado it, en right? el sistema católico, han Okay. visto o han escuchado It's mucho more de judgment, juicio, guilt, right? culpabilidad. Okay? And so this is the German churches. Entonces esta ahora son las iglesias germánicas. And they took on that spirit, Tomaron ese espíritu okay, of sort of dark, a sense of gloom,
Okay, the como world is evil. de esa oscuridad del mundo es oscuro, como It un... was the fear again of evil coming on you. Y con ese temor de That you be que taken. la maldad te va a tocar y te va a llevar y te va a Okay. tomar. Entonces, There's no understanding of internal government. no había ese Okay, it has to be entendimiento all de lo external, interno, strict. sino que todo tenía que ser externo Okay. y era estricto. It's called blind faith, Entonces, esto es la fe ciega, blind obedience, obediencia not ciega, knowing why. sin saber el por Just qué. do it, Solo right? hazlo, Obligation. obligación. So you've heard of monastic chants? ¿Ustedes or han escuchado songs? los cantos monásticos? Okay. Yeah, not Colombian at all worship. No okay? es como la adoración There's colombiana. chanting, right? Entonces, eso Yeah, right. But it was all harmony. Entonces todo es okay? armonizado, bonito. But it was droning. Pero okay? lo que hacían era Mournful. repetir, Okay. y era con un sentido como pesadez, lástima, tristeza. en sus Nothing cantos. joyful. No había nada de Okay. regocijo, Suffering. era If you sufrimiento. deny the world, Si that's niegas al suffering. mundo, estás dispuesto a sufrir, esta You're es tu vida. depriving yourself, Estás okay, depravándote of luxury. de los lujos. Okay, it's almost like punishing yourself. Es como estás okay? castigándote. Very little. And that suffering was emphasized. Y ese sufrimiento era Okay. un énfasis Because grande. you're not in the world Porque anymore. ya no estás en el mundo. Yeah. It's beautiful, but it's Entonces sad. es hermoso, pero también como que Sad, okay. invade la They tristeza. don't raise their hands. No and do levantan all- sus manos ni There's nada. no joy. No hay okay? gozo, Okay, no dancing. no hay danzas. So again, this is the influence. Again, the world, paganism coming in. The Entonces fear esta of es la God. influencia del They paganismo, el temor de Dios. literally took the fear of God. Ellos literalmente literally. tomaron el Okay. temor de Dios como algo literal. Don't do anything against No hagas God, nada en right? contra de Dios, Yeah, ¿cierto? it's that very again restriction. Entonces restricciones y And so we have restringirse. to shed some of these, not only ignorance but practices. Y nosotros tenemos como que deshacernos de algunas ignorancias y prácticas que Okay, hacen. there's no liberty outside. No hay libertad fuera, Okay, you're only free inside. sino que eres Okay? libre adentro. So you have to be detached from connection with the world. Be free from the world. Ser libres del mundo, de las conexiones del But mundo. this is Christianity as it's growing, okay? Pero It has entonces- to grow out of this. La cristiandad tiene que crecer y crecer fuera de estas ideas. And that's the idea. Y esta es la idea. Progress is growth. El progreso es It's crecimiento, not radical change. sino que okay? no es un cambio It's radical, not changing activities. no es or cambiar de structure, actividad, no es okay? cambiar de And so estructuras, God is that long-suffering sino que character Dios of es him, ese carácter de que sufre okay? That's why we say it's slow but real. Okay? y sufre nuestros procesos, entonces, pero es algo genuino, cada cambio es real. Certainly, some individuals have dramatic conversions, Y no estoy negando que hay algunos individuos que tienen una transformación dramática, right? But it's just the beginning. pero a la Right? misma vez están solo en el Right? You still principio. have to take baby steps. Todavía tienes que tomar los pasos de bebé And it's good to have a very dramatic y es and, bueno tener una visible conversión muy visible y dramática, repentance and change. un arrepentimiento, un cambio, But that isn't the rest of your growth. pero ahí no termina tu So crecimiento. remember that. Entonces recuerden eso. So one of the things that was very important was the expression of this fear of Entonces, algo keeping your body under discipline. Importante en este entonces era que el temor, Okay. mantener tu cuerpo You disciplinado. have to pay for it as you sin. Y tienes que pagar por cada pecado. Okay, there's some punishment, Hay un but castigo it's self-punishment. y es autocastigo. Okay, that's not self-government. Entonces eso no es but you autogobierno. kinda- ¿ah? it comes down to whipping yourself. Entonces llegas al punto donde te pegas a ti mismo. Martin Luther did that. Martín Lutero hacía eso. And sometimes penance is more severe than just whipping yourself. Y a veces estas penitencias eran más severas que solo autoflagelación. Okay, and that's a sign again of real repentance. Entonces, y esas eran las señales para ellos de un arrepentimiento genuino. Okay, and again, it was hoping that this was enough. Y ellos estaban esperando, espero que esto Have I sea suffered suficiente. enough? He sufrido Have I suficiente, denied myself me he enough? negado lo suficiente, Because you know porque tú sabes that even in a monastery, que aún en un monasterio you still have what? todavía tienen que
desires. deseos. You still have temptations. Todavía hay Your tentaciones. thoughts. Todavía tienes You live with pensamientos. that. Te toca vivir con And ellos. so you are fearful Entonces tienes ese temor todo el tiempo that you're not good. You're not holy enough. de que or no you're not eres you're not suficientemente dedicated santo, enough. que no eres estás dedicado lo Okay. suficiente. The positive influence, though, La influencia positiva de again, esto es their works son lo que met the hacían, needs que las obras que ellos hacían of the people around the monastery. Okay. ayudaban o llegaban a las necesidades del pueblo alrededor del Feeding monasterio. and clothing the Alimentaban, poor, vestían taking los care of the pobres, sick. cuidaban de los I mean, enfermos. they couldn't do enough good. Ellos, good para works, ellos no podían hacer okay, suficientes obras buenas, tenían que hacer más to y más compensate for the internal para poder struggles compensar por esa lucha Okay. que tenían interna. and the fear of being possessed by demons. Y and, el temor taken de que over. un demonio lo iba a All of that. poseer o algo así. So, but that was westward. Entonces eso fue en el occidente. Now, Pope Leo, Ahora el Papa Leo, we have a Leo today, don't we? hoy tenemos un Leo. I kind of am curious because he's American. Estoy curiosa porque An es American Pope. americano, un There's Papa I americano. think there's a little different attitude. Creo que la actitud es un poquito diferente. So we'll see what comes out of him. Vamos a ver qué sale de él. Actually, he is more, I guess in your thinking, more conservative than the Argentinian liberal. En nuestro pensamiento, de pronto en su pensamiento él es un poquito más conservador en That's- comparación con that's el hopeful, argentino y eso you nos know. da esperanza. And he has an idea of, shall we say, Y él tiene una idea de liberty than perhaps any other. más ideas de European. libertad que Okay. cualquier otro europeo. Okay, so let's see what unfolds. I've noticed that he doesn't say much publicly. Entonces vamos a ver cómo todo se desenlaza. Me he Okay. notado que él no habla Right. mucho públicamente. A lot of it is internal. Lo not mayor public que él está haciendo broadcasting. es local, hablando, no tanto He's not públicamente. supporting political decisions. Él no está aquí hablando sobre las decisiones But políticas, just church eso right solo now. le está He's lidiando con la cautious, iglesia, so está we'll como see. cuidadoso. Vamos a ver cómo I él don't think that's an continúa. accident. No creo que él es Okay. un accidente. Okay, maybe Fernando will be Pope next De pronto time. Fernando va a ser el próximo papa. So, Ese fue a mi Christian sueño. Pope. That was his dream. Yeah, Ese that- fue mi sueño it was your cuando dream? estuve en el monasterio, llegar He was allá. at the monastery Yeah. and he wanted to be Pero fui, pope. fui papá de 2 niñas. See, I knew there was something different But about he was him. papa, he was the father of two girls. No, ella esa. Yeah, see, it's a beginning. It's a beginning. Entonces That's a es un beginning, comienzo. Right? A heart toward God. Un corazón hacia Okay. Dios. So, but he, of course, in the day, the idea was power more than doctrine. Entonces en este entonces la idea era más poder que The doctrina. doctrine will keep us together, La doctrina es lo que nos une, right? Believing the same thing. las mismas Okay, creencias. that was more important. That's how he's going to keep his authority. esa era la manera que iba a mantener su autoridad. So he made sure that false teaching Entonces se aseguró que las enseñanzas that falsas wasn't Christian que no eran was cristianas kept out. se He mantuvieran was a guard alejadas. of doctrine. Entonces él for cuidó power, la doctrina, okay? pero con Which propósito is para important, tener which poder, is reasonable. que right? es razonable. So what were the things he was battling Entonces, against? ¿qué That eran was las trying to get cosas in. que estaba batallando, que no quería que Okay. entrara? Now the we'll call it Manichaean doctrine. La doctrina, Are you on this page? I can't find it. Go back, down. Oh, you're on the wrong. That's Roger Bacon, I think. No, wait. I was on the right one because this is the hippo. Yeah. Es que están fuera de orden. There, right Ah, here. ok. That's Pope Leo. Entonces okay? aquí está el Papa Leo, He's 411 to 451, right? de 411 Okay. a 441 y 461, 461. And he was, again, a doctrine emphasis. Entonces su énfasis era la doctrina. I'm sorry. ¿Cuál era la palabra? ¿Mona qué? Okay, the Eastern Manichaeism. idea, Manichaean, Maniquismo. matter, okay, Manichaeism. matter is evil. Entonces esta idea de Okay. que lo Only material es malo, spiritual is good. solo Okay, that's the idea. lo espiritual es bueno. And so that was evil. That was not a good doctrine. Entonces esa doctrina no era buena. Okay, that
mind is good. La That's right. mente es buena Okay, and that God was not omnipotent. That y was que what he Dios said. no era omnipotente. Because if there's good and evil, Porque si hay estas evil dos is ideas equally on the same level de as good. bien y el mal luchando siempre, entonces el bien tiene que ser igual al Okay, mal. so God Entonces, cannot be Dios omnipotent no puede ser omnipotente si está if luchando he's con... always doing battle with Si evil. siempre le toca pelear con Okay. Satanás, él no es omnipotente. And that was again Eastern thought. Entonces estos eran pensamientos del Oriente. Okay, again we have a mixture of Greek and Eastern thinking. Entonces tenemos esas ideas, mezclas de las ideas griegas y del Oriente. Okay, Gnosticism is Greek, Gnosticismo es griego and Gnosticism is doubt, not knowing. y gnosticismo es un poco como duda, no Who saber. claim I don't know. Ellos dicen, Okay. yo no sé. So that leads you to one of, you have to be convinced, but you're not knowing what's Entonces, good. Is there a God? I don't know. Hay Is un there a Dios, God? no sé. Okay. And that was a danger, doubt. Y las dudas, eso era un Questioning peligro. authority, questioning Cuestionando las doctrine, autoridades, right? cuestionar And doctrina. that's creeping in. Entonces eso empieza I a think Paul permear. even fought that. Aún okay? Pablo le tocó Greek luchar contra thinking, eso. if you don't know, El pensamiento griego, si tú no sabes, then you're free to not know. entonces estás libre porque no sé. Okay? You're not accountable. Ya no tienes que basically. rendirle cuenta, no Okay. sabía. And if you plead ignorance, Y si tú again, dices, es que era ignorante, you're free. entonces te libera de las... That's sort of, consecuencias. but Es- that causes, we're not made to not know. Entonces, pero no Okay. fuimos creados para no saber. Okay? And because your life is uncertain Y porque tu vida tiene or incertidumbres, careless, you're either fearful or you're careless about your life. tenemos dos posturas, estar muy cuidadosos en nuestra vida o sin cuidados libres. Again, evil is matter and good is mind. Okay? Entonces la idea era que lo físico es malo, la mente es So that's buena. why you meditate. Y por eso hay que Okay, in the meditar. East, Buddhism is En el meditate. Oriente tenían que Okay. meditar mucho el So budismo you think higher, you escape the world. para poder escapar a este mundo. Okay. And so we have, again, no sin. Entonces no tenemos pecado. Okay, there's a doctrine that says no original sin. Entonces hay una doctrina que dice que no hay Men pecado are original. basically good. Los hombres That's básicamente as son old buenos. as anything, right? Eso es el cuento más viejo. But that's again, and you're free to do what you want. Y tú estás libre para hacer lo No que such quieras. thing as sin. No hay nada como que esto no es verdad, So el pecado. what we have today around us is not modern. Entonces lo que tenemos hoy en día, las ideas que tenemos hoy en día no son modernas, It's human, son humanas. human pride, Es el orgullo humano, and human wisdom. sabiduría humana. So when you hear people speak these things, Entonces cuando escuchamos que las personas hablan así, okay, they're of the old times. okay, ellos están so hablando de cosas they antiguas. may call it different Y names. puede que le tengan un nombre nuevo. Okay, but he was a man of Catholic doctrine. That was his Entonces, emphasis, Leo era un hombre de and especially about who Jesus was. doctrina católica y en específico Again, quién era Jesús. His purpose was for self-aggrandizement. Entonces right? el propósito Dominion. de él era, voy a enseñar esta doctrina para Okay, agrandar what's mi God's poder. purpose? Pero ¿cuál era el propósito de Dios a través Preserving de the eso? gospel. Preservar el Okay, evangelio. through his A través de su desire for his deseo own kingdom. de poder en su reino. Okay, so that can happen. Entonces eso puede pasar. Okay, because there aren't, again, the philosophers like John Locke or like Wycliffe is coming, but not yet. Porque no había Okay. filósofos como John Locke. Wycliffe Okay. va a llegar, pero todavía no ha Okay, llegado. but it's preparing the ground. Entonces okay? él está preparando la At least we tierra. have this platform to build on. Por lo right? menos tenemos la plataforma, esta plataforma para Okay. construir, For independence from this dominion. para poder adquirir la independencia de esta He clase wants de to dominio. keep Roman dominion. Porque él quiere que mantener el dominio de Roma, But he's providing the basis for separating pero él from está Roman dominion. proveyendo la base para que se pueda separar de este The dominio. next pope, Y el Gregory siguiente the papa, First, okay, which is the next Gregorio, century. que el siguiente siglo. Okay, they mark this as a separation of sorts. Entonces aquí se marca como una separación. Okay, this is the strongest, the beginning of a strong papacy. Entonces este es el comienzo de un sistema papal bien fortalecido. That all the traditions that he establishes are, again, necessary for expiation of sin, Que todas las expelling sin. todas las cosas que él establece en ese entonces
son importantes, esenciales para poder deshacerse del pecado, expiarse del pecado, to keep evil away, para mantener que la maldad se aleje, to keep you holy, so para to speak. mantenerte santo. Okay, and so that's the strict regulation of Entonces, traditions. esa es la regulación estricta de todas las tradiciones de la So not only iglesia. doctrine, Entonces, no solo la but doctrina, established traditions that must be practiced sino que le estableció muchas prácticas que tenían que ser hechas if we're really going to be true to the life of a Christian. muchas tradiciones para si de verdad querés vivir una vida de cristiano. Okay, and so there were degrees of punishment. Entonces él tenía niveles de castigo. Okay, certain ways of punishment of yourself, Entonces maneras que te autocastigabas depending upon the degree of your sin. dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño era So tu now it's pecado. personal. Entonces ahora es algo personal. Personal government, not just doctrinal. Entonces ahora es un gobierno personal, no solo doctrinal. Okay, this is the beginning of a system of where are we? Yeah. There we are. Okay, Basil. Basilio, Okay, and he's from Basil. He's from Caesarea. de Cesarea. I wonder if Cesarea. the herb is named after him. I don't know. No I don't- sé si Is there a Latin meaning for the name Basil? hay algún entendimiento o un significado en el latín de basil. ¿Cómo es esa hierba? ¿Basilio? No, pero la hierba está hablando. It doesn't translate. Basil for us is laurel. Oh, okay. Okay, his name was Basil. Basil, ¿qué es el basil? Okay, Basil. okay. Entonces, no- So he was in service, but monk, pastor, and a church leader. So Entonces él fue un líder, un monje y un líder religioso. he's further removed from where power was, Entonces él estaba un poco más removido de donde estaba todo el poder. close to the people, Él estaba más cerca al pueblo. close to the lowly, the humble. Él estaba cercanos a los... His emphasis Más again pobres. was manifesting love. Y su énfasis era quiero manifestar el amor. Yes, no question. There's different schools of monasteries or monks. Entonces habían diferentes escuelas de monjes. Okay, so again, the idea maintaining in his work Christ, the Son of God. Entonces él quería mantener en sus obras Cristo es el Hijo de Dios. He stood against Arian philosophy. Y él se paraba firme en contra de las Okay, filosofías that arianas is, Christ was not the Son of que God, decía que Cristo no es not el Hijo de born Dios, of God. que no nació de He Dios, began. He had a beginning. sino que él Okay. tuvo un comienzo. So he's a figure that is not God. Entonces esa idea de que él es una figura pero no es Dios. And he also emphasized the Trinity again. Y él the enfatizaba work mucho de la Trinidad, of God the Father, the Son, la obra and del the Holy Padre, Spirit. del Hijo y del Espíritu Okay. Santo. So that was again the foundation for his works. Entonces este era el fundamento para todas las obras que él hizo. So he saw the monks sort of scatter around the empire, Entonces él veía como los monjes estaban todos esparcidos alrededor del imperio but scattered and also having sort of no order. y como estaban tan esparcidos él podía ver la falta de orden. Okay, you heard of hermits. ¿Ustedes han escuchado de los They went ermitaños to extreme efforts to get away from the world. que hacían lo más extremo para alejarse del mundo? One sat on a pole. Uno Okay. se paró en un I'm away- palo. Okay, live off the ground. Voy a Okay. vivir lejos del piso aún. I mean, wherever his own ideas led him to escape. Los from- ermitaños iban a esos lugares donde su conciencia más o menos los dictaba para alejarse del mundo. So we have to govern, Entonces tenemos que The gobernar. monasteries, okay. Él decía, tenemos que gobernar los not monasterios. get wild. No nos okay, pongamos tan salvajes y tan and con again, estas ideas. of no use but for yourself. Ajá, no podemos okay. llegar al punto donde no somos útiles al mundo, sino solo estamos tratando So de he's the sobrevivir. one who established rules and laws for the church monastery. Entonces él fue el que dio las regulaciones para los monasterios en ese entonces de la Okay. iglesia. And he said we're not to isolate ourselves, Y él decía, no debemos aislarnos del mundo, okay, but we're to be in the world. debemos That's estar the en idea. el mundo, esa era una idea, And again, work in the world, y obrar, Okay. trabajar en el mundo, not so much escape. no tanto escaparnos. Sometimes there's a difference between shelter and shielding. Entonces hay una diferencia entre como
un techo y un escudo. One who shelters tries to hide himself from the world. Entonces el que trata de buscar el techo se trata de huir del mundo. Shield means to guard yourself. Y cuando tenés el escudo es otra idea de que estás That put escudándote, something between protegiéndote. you and the world, Que pones algo entre tú y el mundo, but not become an island. pero no te vuelves Okay. una isla aislada. That's how you feel, in a sense, when you know how evil, what evil is. Pero a veces nos sentimos así cuando vemos You lo que kinda es la maldad. hide from Que evil queremos or escondernos, separate. alejarnos de la maldad. Okay. But that's all they knew to Y do. eso es lo único que ellos sabían para hacer. Because really, the flesh is so strong. Porque de verdad la carne es Okay? fuerte. Isolation doesn't take away your appetites. Y la aislarse no quita tus deseos. Sometimes it just increases it. Aún si te aíslas, Okay. como que incrementa la And they're situación. trying to find the solution. Pero ellos están aquí tratando de encontrar la solución. For this. It's external change. Y solo están cambiando lo externo. But they did good. Pero hicieron okay? muchas cosas They buenas. professed again Christianity. Ellos hablaban y mouth declaraban el and with evangelio their con su works boca y con and sus obras changed the West y cambiaron al Okay. occidente willingly. Or Voluntariamente. It was good service. con sus buenas I think obras. many of them were genuine believers, Y of creo que course, muchos sí eran creyentes genuinos and they were effective. y ellos fueron efectivos. But government was necessary. Pero el It gobierno era wasn't necesario. kind of being out there without any system of management. Entonces, no es estar allá solo y hacer como pienses. Okay, and which is more realistic. It's a balance, isn't it? Entonces hay un balance, ¿cierto? De separación y de Again, orden. what Jesus said, you're in, but not of. Entonces, Jesús mismo dijo, tú estás en el mundo, no fuera del But mundo. unless you grow in Christ, grow in the Word of God, Y tenemos que crecer en Cristo, you can't really be separate from the world. porque si no crecemos en las verdades de Cristo, no It's- podemos separarnos del Right? mundo. It's the work of God in you that enables you to be free from the world. Es la obra de Cristo en ti que te hace libre del mundo. And that's, of course, the scriptures. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Okay, monastery. Now, it was known as a morally good community Entonces los monasterios se That's the conocían goal. como un lugar moralmente bueno. in a truly corrupt world. There's En no un mundo question corrupto. corruption it was plentiful. No había dudas de que la corrupción abundaba. Okay, so they named the evils of the world. Entonces ellos dijeron, estos son los males del mundo. Okay, money Dinero and sensual pleasures. y placeres sensuales. So you take a vow of poverty. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los votos de pobreza. Okay, I vow not to have riches, Prometo no tener riquezas. not to seek wealth. No, prometo no Okay, buscar live riquezas. with just simple life. Prometo vivir una vida simple, Nothing sencilla, beyond nada más necessities. de lo que necesito. Okay, no fancy fashionable Nada de ropa clothes, okay? elegante, nada de eso. That wouldn't fit me at all. Eso no me gustaría a mí. Vow of obedience. Un voto de obediencia. Okay, obedience to authority. Obediencia a las autoridades. And there's again in the Latin Y translation, en las traducciones latinas, and even in your constitution, y aún en su constitución, I read the people are supposed to be subject to all authorities, dice que la gente, el pueblo, tiene que estar sujetos a todas las autoridades. right? ¿Cierto? There's one of the articles in your constitution. Uno de los artículos en Okay. su That's constitución Romans dice eso. 13, 6, Eso es Romanos 1 in your Bible. 13:1 en su Biblia. Okay, authorities being human rulers. Las autoridades siendo humanos Okay, gobernando, because they're doing good. porque están haciendo el bien. So whatever they say, do. Entonces, lo que sea que ellos digan, hagan. Okay, and then Tenemos que hacer. everything in this constitution is good. Y todo lo que está se constituye es So bueno. they're going to enforce this, Entonces, ellos van a enforzar estas, even though it's all mixed up. aunque ahora hay una mezcla de todas Okay, ideas. we just got to clean it up, Entonces, tenemos Okay. es que limpiarlo, same as the United States. igual que en los Estados Unidos. Okay, so the idea that to have not shall we say how shall we say mob rule, Entonces, esta idea de que la mayoría gobierna, but in the system there would be again, like I said, orderly conduct. pero que en el sistema que él quería poner, ahí va a haber conducta regulada, todo Okay. ordenadamente. So obedience was very Entonces, important la obediencia era muy to the importante. laws of the monastery, to Las leyes de order, los monasterios, and all para their movements were todo lo que regulated ellos by hacían, external, todos sus like the bell. movimientos, Okay, tenían very que ser strict. regidos por alguien, como la campana. Okay, and then
what happens? ¿Y qué pasó? If you're not careful, it became despotic. Entonces, como si no tenés cuidado, se vuelve You had despotismo. a chief monk. Ya tenías un monje que era el jefe de los monjes. We called it a prior, right? Okay. Un But in prior. charge. Okay? Entonces él estaba ahí encargado de los monjes. Okay. So again, this was a natural consequence. Entonces esto fue una consecuencia Okay. natural. When you have rules and authority, Cuando tenemos the regulaciones, one who has autoridad, authority again can be imposing and cruel. los que están liderando pueden ser muy sobrepotentes y But if you're going to take these vows and if you're going to vow, obedience is necessary, pero si vas a tomar tus votos, el voto de la obediencia es muy necesaria. and you have to vow purity. Y tienes que también hacer el voto de pureza, de Okay. castidad. So no home life, Entonces no vas a tener una vida en un no hogar, domesticity, no vas a tener una vida Okay. doméstica, a celibacy. sino que eres a la Okay. celibato. Okay, and then a low view of womanhood, Y tenían una baja perspectiva de la because they mujer, saw the downfall of men porque were women. decían, los hombres caemos Okay. es por las mujeres. And so this is through all the religions. Entonces esto basically. en todas las religiones se puede encontrar esta idea. Okay. Again, remove all temptations. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Remover todas las tentaciones. All right. So no TV. No hay televisor, Okay. no cell phone. Nothing that would get your mind entangled, No queremos que tu mente A clean mind. queremos que tu mente esté limpia, empty, so to speak. vacía casi. Okay. So anything in the monastery was not to draw you into temptation. Entonces, todo en el monasterio era para alejarte de las tentaciones. Okay. Always thinking of a pure life. Siempre que pienses en la pureza. Okay. So this is the basic vows of most monasteries. Entonces, esos son los votos básicos de la mayoría de los monasterios. This is probably not new to you. Y creo que eso no es nada nuevo para ustedes. Oh. Again, we can do that in our own personal life, and that does not have power. Y Okay. podemos aún hacerlo en nuestra vida propia, pero esto no tiene poder. Again, we have another monk. His name is, this is the Benedictine order. Entonces, este es el orden del Benedicto, Okay. otro And monje. again, Benedictine, you know about him? Benedictinos. And again, his monasteries become example. Entonces, los monasterios de él se vuelven como un ejemplo. It was more German than Roman. Eran más alemanes que It romanos. was more practical. Era más práctico. Okay. Again, that location, that geography Y también la geografía, la ubicación, allowed this to happen. permitió que esto aconteciera. There was no more elevation of character, Entonces, había gente con más carácter and so practical as well, y useful más práctico, to más the community. más útil para la comunidad. And so they produce things. Entonces, ellos producían cosas, Okay, they produce products, producían productos. and again, that was a means of support for Y the esta era una monastery. manera que mantenían vivo financiaban el Okay, monasterio. but all the money went to the monastery. Pero entonces todo el dinero iba a estar al edificio. So the wealth of the monastery, Entonces las riquezas del monasterio, the building of it, or the la construcción de ella extension of it came o from las their own extensiones hands. venían de sus So now we're propias dealing manos. with productivity. Entonces ahora Okay. viene algo, la productividad. Okay, and the idea is keep busy, right? Y la keep idea your es mind on your work. Mantente Okay. ocupado, mente en But el you're trabajo. producing something Pero ahora estaban produciendo algo to maintain the monastery. para mantener a los So a monasterios. little more independent. Entonces un poco más That, independiente, because Rome is so far away. porque ahora Roma estaba tan Funds lejos, don't come easily. ya el readily. dinero no les iba a llegar And tan so what are you going rápido. to do if you're way out west? Entonces, ¿qué vas a hacer si estás lejos en el occidente? Now, I'm told that they would make baskets. A mí me han dicho que ellos hacían sus cestas, canastas. Okay, yeah. Sounds like therapy, but I O sea, won't go suena there. como terapia, pero no sé. No. So again, here's an example of one of the monasteries. Entonces aquí hay un ejemplo de uno de los monasterios, All right, very elegant. muy In elegante. fact, people who would travel, De hecho, la gente que they would viajaba be these like hotels, venían como a estos hoteles, right from in the road, and luxurious, comfortable anyway lujosos, cómodos, for travelers. solo para los viajeros. Okay, people who wanted to have a retreat, Alguien que quería un retiro okay, the espiritual, nobility, la nobleza. okay, quiet. Ahí es okay. un lugar silencioso. Sometimes there's
hospitals. Y a veces habían For the hospitales care of the sick. para cuidar los enfermos. So it was self-contained. Entonces todo era This autosustentado. is local self-government. Entonces esto Okay. es Because of the autogobierno. distance and geography, Porque la distancia, la they geografía, had to produce. tenían que producir okay. para And they learned sostenerse. to work. Y Okay, aprendieron a produce. trabajar y a producir. So again, that's the German influence. Entonces esa es la little more influencia freedom. alemana. Más Okay. libertad, But it's internal control. pero ese es más control interno. But again, of its own making. Okay. Entonces, So we go on to y seguimos a... respect. Right. Okay. So these are examples of monasteries Entonces, that, estos son that ejemplos de come out monasterios during these 1,000 years. que empezaron a surgir en estos Okay. 1000 años. And so they built churches. Ah, y ellos construyeron iglesias. Ah, ya. Sorry. I think I step on it and then I disconnected. Now, what began to happen Entonces lo que comenzó a ocurrir was that they were receiving gifts from kings. es que recibían the regalos nobility. de la nobleza, de reyes. Okay, and these were not built by the church; they were built by the money and from kings, Y esas no fueron construidas por la iglesia romana, sino por el dinero también de reyes. which increased the wealth of the church. Of Entonces course. esto incrementaba las riquezas de la iglesia And that's where corruption creeps in. y ahí es donde empezó a entrar la corrupción. Why did the kings offer these ¿Por gifts? qué ofrecían los reyes estos regalos a ellos? Okay, it was to increase their favor. Es para incrementar el favor hacia el rey. With God. Ah, okay. el favor del rey hacia And Dios. it was natural. Ahí era algo natural And they respected the work of the church. y ellos respetaban la obra de la iglesia. What did the church do? ¿Qué es lo que la iglesia hacía? It kept the people at peace Mantenía a la gente pacífica under their authority. bajo la You autoridad. see? Are we okay? Oh, we gone? Okay. Ay, ay, ay. No touching, no breathing. So now we have a wealthy Ahora tenemos un Catholic system. sistema católico con Okay. muchas riquezas. And not only this, but it becomes political Y ahora no solo riquezas, pero se vuelve algo político. and for favor from kings Para- and princes. Para darle favor, para tener favor de los reyes y de los We have to príncipes. experience this in our history to realize not to repeat. Tenemos que experimentar esto en nuestra historia para reconocer y no Okay. repetir. And again, these church centers, Entonces estos centros de la iglesia again, spread the government of the church. esparcían el gobierno de la iglesia. And it's mounting to such a degree that it became very corrupt. Entonces sí está creciendo tanto este poder que se volvió muy corrupto. Okay, the church and state were La almost iglesia y el one. Estado Okay. casi eran uno. Power in the church and power of the El king. poder de la iglesia y el poder And del it was a rey. competition. Y a veces era What's competencia. more important? ¿Qué es más Civil importante? government, the ¿Gobierno king, civil, el or rey? the church government? O el gobierno de la Okay? iglesia. And they would, shall we say, scheme against each other. Y aún ellos planeaban en contra el uno al otro. When you get to the point of 1526, Cuando llegamos al punto de 500 years 1526, later, unos 500 años después, Henry VIII said, I'm fed up Henry el octavo dijo ya, of England. me okay? cansé de The Inglaterra, Pope has too much del Papa. interference El Papa se mete mucho en mis in what I want to negocios. do as king. Se mete mucho en lo que yo quiero hacer como rey. So he was such a wicked king Él era un rey tan malvado that he said, I'm going to be my own Pope. que él dijo, Or yo voy a I'll ser be mi the head propio of my papa, church. yo voy a ser la cabeza de mi iglesia. Okay. He was so Él determined está tan to determinado have a son. de tener un hijo. It'll drive you crazy. Eso te va a volver loco. Okay. Es easy All for right. me. So this is an example of wealth creeping into the system. Entonces esa es esa idea de las riquezas como están entrando a la iglesia, al Again, sistema. And corruption cannot be avoided. Y la corrupción aquí no puede ser evadida. Okay. And they call supporters of the church. Entonces ellos se llamaban a apoyadores de And la iglesia they got privileges. y tenían Okay? privilegios, Spiritual privileges. if you will. privilegios espirituales. Okay.
And again, we have in England, Entonces aquí tenemos una Inglaterra okay, he paid for 47 monasteries. que pagó por 47 monasterios And he had control of those y monasteries. él tenía el control de It's estos like monasterios. whoever buys it gets the control, Entonces right? quien sea que compre Okay. o cree este monasterio ya Okay. tiene el control sobre And eso. so he had an influence, strong Entonces él influence tuvo una influencia in muy fuerte England en Inglaterra of the Church of Rome. de la iglesia sobre la iglesia de Roma. Okay, and so again, it became more English than it was Roman. Entonces se convertía cada vez más inglés que romano. And this is when you see Wycliffe appear. Y aquí es cuando surge Wycliffe. Okay, he understands the influence of Rome Él- inside the English people, Él entiende la influencia de Roma en el pueblo inglés, adding to their burdens que Roma pone más Okay. presiones Yeah. o cargas sobre the ellos, traditions of Rome and las all the tradiciones acts. de Okay. Roma, todas las... Okay, and it tienen que became not very burdensome, where the people could not again live their lives as English people. They Y el had rey- to serve Rome. Ajá, y que la gente normal no podía servir como al pueblo, sino que también tenían que servir no solo al rey, sino que también tenían que servir a Roma. So, because, for instance, I am of Rome, Entonces, por ejemplo, yo soy de of Roma, the monastery, del monasterio, my vow of poverty mi voto de pobreza has given me thousands of dollars. me ha dado miles de dólares. See how that is? Entonces, ¿sí ven eso? Okay, there's sympathy, compassion for those who sacrifice so much. Entonces, esa simpatía, esa compasión por aquellos que han decidido I'll sufrir just tanto. give them more so they ¿Sabe que can les voy a have. dar más para Okay. que ellos puedan But tener isn't that más? psychological? Entonces, todo esto es psicológico. Okay. This, you know, I don't know, the church benefited from its system. Entonces, la iglesia se beneficiaba mucho de su sistema. I think not a thousand crowns, I guess gold coins. Okay, it was Oh. humongous. Les daban 1000 monedas, era mucho, de oro. Okay, and my vow of obedience Y mis votos de obediencia has given me a power with the king, me da poder junto con el rey, right? It's raised me up me ha elevado before the king, and I delante de am los ojos del rey. his right hand. Y ahora soy su mano derecha. And it meant that the church didn't have to pay taxes. Y eso significaba que la iglesia no Okay. tenía que pagar impuestos. That's less. I think that's still today, you know. Hasta creo que hasta el día de hoy la iglesia no paga But impuestos. that's how the church kept its money. Pero así es como la iglesia mantenía su dinero. So, Se quedaba con su dinero. so exemption from what is required by other people, Entonces era una by the exención citizens. de lo que le tocaba al resto de ciudadanos hacer. Okay. Let's break. Okay. Vamos a descanso. Gonna get more liquid. Va más líquido.